tardes y muchas bendiciones. Aquí su servidora María de los Ángeles Rivas. Hoy me encuentro junto a Marilis Cruz, que será nuestra invitada. Amarilis, ¿cómo te sientes? Todo muy bien, gracias. Honrada con la oportunidad de estar aquí y qué bueno del temita que vamos a tener de conversación en el día de hoy. Muy bien. El tema de hoy es sobre el liderazgo. Es un tema en el cual estaremos abarcando, es un tema en el cual día a día nosotros vivimos, porque cada uno de nosotros somos líderes. Y honestamente, cuando entramos a lo que son los temas como este con personas invitadas, es porque dentro de todo queremos tocar su testimonio. Pero vamos a comenzar primero con lo que es el tema conversacional. Así que, Amarilis, ¿qué es el liderazgo para ti? Mira, yo creo que una persona de liderazgo debe tener la capacidad de influir. Una persona, hoy en día vivimos en una sociedad literalmente de influencers. Son personas que siempre están envueltas, son personas que te influyen a comprar, a gastar, a las compras innecesarias, a probar distintas cosas, a retarte tal vez. Y yo creo que una persona, si tuviéramos que decidirlo o si tuviera que sacar una palabra rápido, sería influyente. Una persona que lo que dice influye a los demás y tiene seguidores. Porque independientemente existen muchos tipos de liderazgo. Un líder que tenga seguidores es un líder influyente, es un líder que tiene la capacidad de atraer a la gente. Y yo creo que si podemos arrancar por ese lado, un líder es una persona que influye. Sí, correcto. Y es una persona capaz de alcanzar con un propósito aún mayor a otras personas y es un ejemplo a seguir, que es muy importante. Una persona que tiene liderazgo es una persona que es un ejemplo, es una persona que tiene que tener en mente que cada una de las personas que lo siguen, ya sea su equipo de trabajo, sea personas como sus estudiantes, tienen que entender que es un ejemplo. Así que si tú eres un ejemplo, tienes que servir de testimonio a las personas que están alrededor tuyo. En ese ámbito, yo tengo el podcast, tengo jóvenes y personas adultas que participan junto conmigo y obviamente tenemos invitados que sirven como testimonio. De una manera u otra, yo tengo que servir de ejemplo a cada uno de ellos, a que el trabajo que yo ejerzo, lo que yo le demuestro a ustedes como personas que nos sintonizan, es que yo tengo que ser una mujer íntegra, tengo que ser una mujer humilde, tengo que ser una persona de testimonio para todos y cada uno de ustedes, porque si yo no vivo lo que yo les estoy expresando a ustedes, no estoy siendo líder, no estoy siendo un ejemplo, no estoy sirviendo de testimonio para cada una de las personas que están alrededor mío. Eso es un jefe. Exacto. Eso es un jefe. De esos jefes, yo no sé si a ti te llevó a pasar, pero yo tuve un jefe en el ámbito de los restaurantes, quién sabe, que venía y se sentaba en la mesa y decía, tú me pasas el paño para que se lo pases tú a la mesa. Y era como, pero si lo puedes tomar tú eres Exacto. mi jefe, tú puedes ser un líder, tú puedes ser un ejemplo del trabajo que yo debo hacer, de cómo debo ser en mi trabajo. Y son cositas que uno adquiere en su día a día y uno dice, esto sí, y de esta persona, pues esto no. Exactamente. Sí, porque no es lo mismo ser un líder y tener la oportunidad de delegar un trabajo a una persona a que tú estés imponiendo un trabajo. No es lo mismo y no se compara. Delegar es una cosa, imponer es otra. Claro. Y continuando con el tema, un líder tiene visión, tiene dirección, actúa con integridad y coherencia. En estos ámbitos que estamos mencionando, un líder con respecto a la visión sabe a dónde va, sabe cuál es el sentido y el propósito de su vida. Todos y cada uno de nosotros tenemos un destino profético, tenemos ya una historia predestinada para nuestras vidas según la voluntad del Padre. Así que nosotros en eso es lo que se supone que estemos caminando, en ese proceso, porque nuestra vida se trata de procesos, se trata de victorias, se trata de todo lo que es conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Pero, como en estos días mi compañera Nitzali, que está detrás de cámaras, ella nos comentó, es un proceso en el cual al principio es difícil, pero según vas caminando se va alivianando. ¿Por qué? Porque
El principio es lo difícil y tú vas caminando y vas alcanzando el propósito, vas adquiriendo herramientas, vas adquiriendo todo lo que Dios quiere entregarte para que cuando llegues a ese destino profético tú digas, wow, he alcanzado lo que Dios quería para mí, he logrado lo que Dios quería para mí. Pero obviamente todos tenemos que pasar por un proceso porque sin eso no vamos a aprender a valorar lo que Dios nos quiere entregar. No vamos a entender cuál es el significado, cuál es la razón o el motivo por el cual Dios nos quiere entregar específicamente eso y de una manera u otra será de bendición para otras personas. Definitivamente, yo soy de las que pienso que en medio del proceso uno no tiene la visión clara. Pero el proceso te ayuda a desarrollar la visión. El proceso te ayuda a entender tus razones, tus motivos. Y dentro del testimonio que te voy a contar, entendí el por qué yo soy ahora mismo maestra de juveniles. En mi vida yo me hubiese imaginado ser maestra de una próxima generación que es tan vulnerable, que es tan frágil, que necesita tanto. Y Amarilis del 2000, del 2015, del 2008, no se hubiese imaginado jamás que el proceso que ella estaba viviendo estaba enseñándole la visión clara de lo que Dios quería hacer con su vida en el día de hoy. Y en el proceso no vamos a saber, nunca lo vamos a entender del todo. Sí. Y es contraproducente. Eso. Hay palabras que no me salen. El decir que a Dios no se le entiende, solamente se le obedece. Y hay momentos que sí, hay momentos que uno se le entiende. Y uno dice, en este proceso, Dios me está enseñando esto en específico. Pues amén. Eso te lleva a desarrollar una visión y eso te va dando dirección a tu destino, eso te va dando dirección al próximo punto, a la próxima asignación. Y poco a poco tú vas desarrollando todo esto hasta llegar a donde estamos ahora mismo, que uno puede decir, bendito sea el proceso que me trajo aquí. Bendito sea el proceso que me enseñó la gracia y el amor de Dios. Amén. Amén, así mismo es. Y muy importante, abarcando en lo que tú nos acabas de mencionar, un líder escucha. Claro. Un líder acompaña en el proceso de las personas que tiene bajo su mando y no abandona. Asume una responsabilidad, además de ser un líder, como padre, como madre, como hermano, como hermana, compañero. Eso es parte de lo que es el liderato. Esto es una gran responsabilidad que no todo el mundo está listo ni preparado para... literal, aceptar este cargo. Literal. Un líder, antes que todo, sirve. Está puesto y disponible para servir a los demás. No solamente es para que las personas hagan lo que él pide, lo que él manda, lo que él delega, sino es una persona que está dispuesta y disponible a servir a los que tiene a su alrededor. Inclusive es parte de lo que nosotros hacemos como cristianos, de servirle a las personas que están necesitadas, a las personas que están en la calle. Eso es parte de lo que es nuestro trabajo, literal. Y si hablamos del ejemplo mayor de liderato en la Biblia, es Jesús. Jesús no iba por ahí, soy el Hijo de Dios, y con pancarta, o tal vez existían para aquel tiempo algún tipo de persona que llevaba las noticias, y él no se publicaba, él simplemente servía. Él se sentaba en la mesa con los recaudadores, él se sentaba en la mesa, él se sentaba en el pozo con la mujer que necesitaba de una palabra. Él se sentó a los pies de sus discípulos a limpiarle los pies. Si él era el maestro, él no tenía ningún motivo por el cual hacer eso, solamente modelarnos lo que es el servicio dentro del liderazgo. Así mismo es. Exactamente. Y en 1 Corintios 11:1 podemos encontrar lo que es referencia a lo que estamos dialogando, que es guiar siendo ejemplo y testimonio vivo. ¿Puedes leernos esa referencia? Claro que sí, mira. 1 Corintios, vamos rapidito, lo tenía highlight en mi Biblia. 1 Corintios 11:1 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes, esto es Pablo hablando a Corintios, y ustedes deberían imitarme a mí, así
como yo imito a Cristo. Y ahí nos podemos ir un poquito por las vertientes, pero para evitar eso, cuando Pablo habla a su iglesia, a Corintios, le dice, mira, yo soy un buen ejemplo. Sígueme a mí, pero no me sigas a mí como Pablo, sígueme a mí como imitador de Cristo. Cuando queremos que alguien cuando queremos que alguien nos siga a nosotros como líderes, uno empieza, yo debería ser un poquito más humilde, yo debería cambiar tal vez mi tonada, porque tal vez soy un poquito más rough. Y eso nos lleva a nosotros a cambiar, porque tengo gente a mi cargo que me está siguiendo y que, como los niños que imitan todo, o los niños que imitan a sus papás en cualquier balbuceo, en las manías con las manos, así mismo es el que nosotros podamos ser imitadores de Cristo, no para vanagloriarnos nosotros, sino para que el seguidor pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Exactamente, y para brindar un poquito más de testimonio, ejemplo en ese aspecto, quiero brindar a ejemplo que recientemente tengo un nuevo estudiante que desde mi parte decidí darle la bendición de que sea mi estudiante becado y que sea como que mi pollito a seguir, como que ya tengo un nuevo pollito. Y es un joven dedicado, entregado, él le apasiona la fotografía, él quiere aprender. Ayer mismo ya él puso su propio Instagram. Está bien emocionado y aunque no tiene cámara, uno puede ver el interés, el deseo, y yo le dije, mira, honestamente, junto a mí puedes aprender, pero mi deseo y mi anhelo es que tú crezcas, que tú llegues mucho más lejos que yo, porque yo no quiero darle de ejemplo de que, mira, yo soy como que el top, no. Realmente hay mucho más para aprender, hay mucho más para crecer. La tecnología es algo que constantemente está cambiando, así que yo necesito casi como que él aprenda lo básico, también llegue a lo que es el nivel que Dios quiere en su vida. Esa es la prioridad. Si Dios quiere que él sea uno de los mejores fotógrafos en Puerto Rico, en el mundo entero, eso es lo que él va a lograr conforme a la voluntad del Padre, y es su proceso. Así que simplemente quería brindar como que ese ejemplo. También tenemos el tener un corazón conforme al de Dios. Wow, esta parte ahí nos para podemos mí, desviar completamente. Nos podemos desviar. Definitivamente. Hay mucha tela para cortar acerca de cómo es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Porque nuestra humanidad nunca va a entender del todo cómo es Dios. Y nosotros nunca, nuestra vida, nuestros años de vida nunca nos va a dar para comprender totalmente cómo es el corazón de Dios. Y es como todos los años uno aprende un poquito y uno dice, ay, hoy aprendí esto del corazón de Dios. Este año que pasé, a través del proceso, esto, aquello y lo otro, me llevó a conocer esta parte del corazón de Dios. E ir poco a poco construyéndolo, claramente con una vida de intimidad y de relación total, dependencia de Dios. Es de las primeras, y yo creo que la razón primordial para uno tener un corazón conforme. Pero definitivamente tener un corazón conforme al corazón de Dios implica muchísimas otras cosas. Implica ser rechazado por tu familia, si hablamos de David. Implica ser rechazado aún de tu pueblo, el tomado por loco, el pastorcito de aquella esquina, el que solamente se encarga de las ovejas, él no se puede encargar de más nada. Y Dios, en su infinita misericordia y en su gracia y en su amor, dijo, ¿sabes qué? De todos los hijos, el que me interesa es el que está allá cuidando mis ovejas. Porque ese cuidado pastoral que David tenía reflejaba el corazón conforme que tenía Dios, o que tiene Dios, mejor dicho. Así mismo es. Y qué bueno que tocaste esa parte del tema, porque el siguiente punto es cuidar a tus ovejas o a tu equipo. Aquí en este punto es bien importante que nosotros como líderes reconozcamos las necesidades, reconozcamos el nivel, el potencial y en dónde se encuentra cada una de nuestras ovejas o las personas que son parte de nuestro equipo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de ellos tienen unas necesidades diferentes.
tienen unos procesos diferentes, tienen un destino profético diferente. Así que nosotros como líder no nos va a tocar el tipo de personas de que, mi equipo de trabajo tiene que ver todos con lo mismo. Porque al final del día todos somos completamente diferentes. Y en este aspecto a mí me ha tocado bien fuerte, porque el tener un equipo de trabajo es ver por sus necesidades, es ver lo que ellos necesitan conforme a lo que es el área de trabajo, lo que es el ámbito personal y lo que es el área de sus estudios, porque todo esto va de la mano. Y cuando tú eres líder, no solamente en lo físico correspondiente a lo que es el trabajo, sino en lo espiritual, tú eres y te conviertes en esa mano amiga, en ese support, en esa persona confidente y en esa persona que constantemente debería estar brindándole ayuda, versículos y diferentes cosas que sean de crecimiento espiritual para ellos. Porque así como nosotros como líderes que usualmente tendemos a reprimir nuestras cosas porque somos líderes y queremos vernos perfectos cuando realmente todos somos humanos y pasamos por diferentes procesos, nosotros también tenemos que demostrarle a ellos que a pesar de los procesos por el cual nosotros pasamos, ellos puedan ver que así como nosotros los sobrellevamos y continuamos caminando, ellos también son capaces. En estos días, puedo darlo de ejemplo, una de mis nenas no quería bajar por un risquito, una caminita, porque íbamos para el lago. Y ella de que no, y ella estaba en tenis y yo estaba en chancleta, pero chancleta casi taco. Y yo le dije, si yo pude, tú puedes. Le di mi mano y ella de que no, y yo, tú puedes. Y fue bien confrontante para ella de que yo le dijera, tú puedes. Y a pesar de todo, sí pudo, y tan pronto pasó ese caminito, lo sigo caminando lo más tranquila. Y yo, ¿viste que sí podías? Claro. So, yo le serví de ejemplo de que a pesar de que tenía una dificultad que eran mis zapatos, yo caminé. Yo pasé el proceso. Así que si yo como tu líder que te estoy encaminando a un lugar para hacer un trabajo, yo puedo hacerlo, tú como ovejita que me estás siguiendo, tú también puedes. Y te con ayuda y puedes. ¿Lo hiciste de mala gana? No. El versículo que teníamos aquí escrito, 1 Pedro 5:2, la Nueva Traducción Viviente, porque yo creo que es la que me da en la cara. Dice, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. Y me estuvo tan curioso que decía servir a Dios, no servir a otros. Porque incluso en la Biblia dice que el que en un momento dado Jesús le dice a sus discípulos, el que cuida de mis pequeños es como si me cuidara a mí. Y es bien, es un poquito difícil a veces que nos enseñan que el liderato es solamente una posición y es solamente mandar y que a ti te reconozcan. Y no necesariamente. Uno comienza a servir, uno comienza a liderar desde el amor, desde el cuidado de que yo no quiero que tú pases por lo que yo pasé. Te voy a aconsejar, te puedo acompañar, te puedo servir, te puedo guiar. Y cuando Pedro dice servir a Dios, me trajo a memoria rápido ese versículo que Jesús lo dice, porque Jesús siempre estuvo dispuesto a cuidar, siempre estuvo dispuesto a proteger. Lo mismo pasó con la mujer adúltera en la palabra, que Jesús le dijo, hey, si tú estás libre de pecado de verdad, tírala de verdad, tira la piedra. Y no pudieron. ¿Por qué? Porque Jesús lo que quería era cuidar a esa mujer. Cuidó a la mujer también, y ya que estamos en podcast de Mujer de Propósito, Jesús cuidó a la mujer samaritana, a la mujer que estaba en el pozo, que no sabía qué hacer y que quería de beber, que aunque Jesús le dijo, mira, yo te conozco, pero tranquila, que si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Jesús siempre estaba dispuesto a servir, dispuesto a ayudar. Y cuando lo hacemos con gusto, uno se da cuenta, y yo no sé si te pasa, que hasta los amigos de las personas a quien tú tienes a cargo,
ay, que esa María me cae tan bien. Entonces cuando van y te conocen, ay, tú eres María la que tanto me hablan de ti. Ay, Dios mío, yo estaba loca por conocerte. Y nos volviendo al principio, nos volvemos personas influyentes. A mí me pasa, yo tengo juveniles a mi cargo, es un poquito un trabajo difícil, pero ver que tengo jóvenes que me escriben y me dicen, Missy, estoy bien molesta porque me pasó esto, aquello y lo otro en la escuela, ¿qué hago? Y yo, ejemplo. Missy, me pasó esto, aquello y lo otro, no sé ni cómo orar. Y yo, ejemplo, versículos, llevarlos de la mano, enseñarles el camino, porque aunque todos pasamos por procesos, yo puedo dar testimonio que yo tuve una líder que nunca me soltó. Yo puedo dar testimonio que gracias a esa persona, bueno, tuve varias, pero gracias a esas personas, yo no me desvié del todo del camino. Yo no erré, yo no cometí tantos errores, sí cometí 2 o 3, pero no cometí tantos, porque siempre tenía una persona que me alaba y me decía, wow, exacto, regresa, wow, vuelve a casa. Y es ser ejemplo, es cuidar. Yo creo que el amar. Si tú amas, tú cuidas. Si tú amas a alguien, tú dices, yo sé que esta persona se siente mal, déjame llamarla, déjame escribirle, déjame regalarle esto que yo sé que le gusta, o déjame llevarla a comer. Cuidar. Cuidar es amar, y amar es cuidar. Sí. Y está muy lindo eso sobre lo de los actos de amor. Uno lo hace y lo realiza en cualquier momento. Definitivo. Sí. Y otro dato muy importante es que un líder siempre tiene que depender de Dios. Un líder que no depende de Dios corrompe a su equipo. Un líder que no depende de Dios demuestra que es incapaz para realizar su trabajo y es incapaz para liderar a otras personas. Ahí es donde entra lo que es una persona intolerante, una persona que utiliza su carácter para hacer daño, una persona que corrompe a su equipo de trabajo imponiéndole, volvemos a lo mismo, una persona que impone en vez de liderar y de delegar un trabajo. Y honestamente es una persona que depende por completo de Dios, hace el trabajo que le corresponde y no depende de su propia fuerza, porque créanme que cuando nosotros estamos trabajando para Dios, son tantas las cosas en las que nosotros constantemente estamos trabajando que muchas personas llegan a decirnos, ¿y cómo tú puedes? Honestamente, ¿de dónde tú sacas el tiempo? Y así se siente, porque hay veces que yo digo, ¿de dónde yo saco el tiempo? ¿Cómo yo puedo? Pero solamente Dios sabe, honestamente Dios sabe, y cuando yo digo, ya mis fuerzas no dan para más, Señor, ahí es como con un autoboost, y Dios me dice, ahora me toca a mí. Claramente. Y literal así siempre ha sido, y Dios se encarga y Dios fortalece y Dios entrega y Dios bendice, que eso es lo más importante, por lo menos para nosotros, que nosotros además de ser un ejemplo, Dios nos brinda las herramientas y las fuerzas necesarias para que las personas entiendan de que lo que su palabra viva está siendo tangible a través de nuestras vidas. Definitivo. Entonces, para ser un buen líder debemos dirigirnos por el Espíritu Santo. Ay, Dios mío. A mí, la persona que me conoce, que me ve yo andando sola en mi carro, va a decir, ella está loca. Porque yo siempre estoy hablando con el Espíritu Santo y yo lo que pasa en mi vida, yo se lo cuento. Él es mi mejor amigo. Y puedo copiloto, cantar. el copiloto. Sí, literal. Y voy adorando y entre medio de la adoración y yo, pero Espíritu Santo, ¿y cómo pudo haber pasado esto? ¿Y cómo pudo haber ocurrido esto? Pero, ¿tuviste eso? O sea, ¿cómo es posible? O si no, Dios me revela cosas y yo digo, ay, Padre Santo. Como en ese momento yo no me di cuenta de esa situación, pero ahora tú me lo estás revelando. Y empiezo a cuestionar varias cosas y yo como que, oh my God. Esa es mi relación con él. Pero si la gente que me ve sola y me ve hablando y escuchando música es como que, ya saben, estoy hablando con el Espíritu Santo, estoy bien entretenida. En la Biblia dice que para algunos es locura. Sí. Pero nosotros sabemos que es poder. Nosotros sabemos que esto es real. O sea, yo no te puedo explicar cómo es hasta que tú no lo experimentes y tú me dices a mí, fíjate lo que tú decías, que no sabías cómo explicarlo, porque no sabías, porque es como esto, pero no sé si, no se siente, pero todo eso, uno no lo conoce hasta que lo vive, hasta que
Y cuando la Biblia dice que para algunos suena como locura, pero nosotros sabemos que es real y que es poder de Dios, ahí es cuando entonces uno entiende, ya entendí, esa era la loquera que se supone que yo haga, hablar sola, danzar en el semáforo, importante danzar en el semáforo, es un poquito de todo, pero sabemos que el Espíritu Santo no es un fantasma, el Espíritu Santo es una persona que nos acompaña, es una persona que está aquí con nosotros, que está allá con ustedes, es una persona que está presente y donde quiera que uno lo llama, Él está. Donde quiera que uno llama, Él se manifiesta. Y el ser dirigidos por el Espíritu Santo es literalmente estar tan y tan agarrados de Él que uno no encuentra ni cómo se le escapa por las manos, porque uno lo vive tan y tan aferrado que ser dirigidos por Él es a donde Él me lleve. Exacto. Y a veces como líderes no entendemos que no todo lo que yo quiero es lo que el Espíritu Santo quiere. Y a veces lo que yo no quiero es lo que el Espíritu Santo quiere. Sí. Por más loco que se vea. Sí. Ahora mismo, uno de los ejemplos bien claros en ese aspecto es de que yo de chiquita todo el mundo me decía, pero es que tú hablas por un tubo y 7 llaves. Y hubo un tiempo en mi vida en la cual yo guardé silencio, yo casi no hablaba, yo me sentaba en una esquinita y el Espíritu Santo era como que inquietándome a que hable, inquietándome a inquietándome a aquello. Y yo, pero ¿por qué tú quieres que yo hable? Si quiero estar tranquilita, yo estoy cómoda en mi soledad aquí en mi esquinita. Y no, ya saben por qué. Ahora yo hablo por otro tubo y 7 llaves, pero el Espíritu Santo sigue poniendo, añadiendo. Y es como que, ¿algo más? Proceso, y si le digo eso, Él sigue. Proceso que te llevó a la visión, exacto, que te llevó aquí. Sí, así mismo. Y honestamente, para mí ha sido más que un privilegio que Dios me haya bendecido tanto con estos dones y talentos que quizás en un momento dado yo decía, Señor, ¿pero por qué? ¿Y para qué? Y en el podcast pasado, en el de Nachali, estábamos dialogando sobre eso, sobre los dones, sobre los talentos, el por qué Dios nos permite vivir algunas experiencias, como por ejemplo, estaba mencionando que para aquel tiempo, para el 2010, Dios me llevó a estudiar administración de empresas. Y yo iba a empezar en vocacional a estudiar artes gráficas e imprenta. Y yo, ¿pero por qué? No entiendo. Ahora, 6 años después o algo, 10 años después, entiendo el por qué. Dios me permitió vivir un proceso predeterminado en el cual yo no entendía, que me ha llevado a esto hoy literal. Y de igual manera, así como nosotros le permitimos al Padre que nos direccione, al Espíritu Santo que nos dirija, Dios nos brinda unos dones y talentos en el cual nosotros nos corresponde trabajar, nosotros nos corresponde manejar y utilizarlos conforme a lo que Dios quiera para nuestras vidas. Mis dones y talentos van conforme a lo que hoy yo estoy viviendo, hoy yo estoy trabajando, e inclusive ya las palabras que Dios ha entregado sobre mi vida, que son para un futuro, que a veces uno dice, Dios mío, eso es demasiado, pero ¿cómo lo voy a hacer? Sí, pero Dios se encarga. Claramente. Volvemos a lo mismo, el proceso. Claramente. Poco a poco nos está llevando allá. Ay, Señor. Así es. Aquí. El líder debe ser una persona que ya lo habían mencionado, pero además de enseñar a sus ovejas, a sus seguidores, a las personas que tiene a cargo, además de enseñar, debe ser enseñable. Sí. Yo soy una persona que creo que un líder que repite lo mismo, llega un momento que ese mismo no va a funcionar. Debe haber un espíritu enseñable que me lleve a ser discípulo de la palabra, a adentrarme un poquito más profundo en lo que Dios quiere revelarme, porque tal vez hace, qué sé yo, 3 años tú tenías 2, 3, 4 personas y ya tú las sabías manejar, pero ahora que tienes 10, 12, 15, no sé cuántos tienes, no sé si estoy profetizando, perdón, pero por si acaso, ahora esos 12 que tenías antes a tu cargo los 3, eso mismo que hiciste con los 3 no te va a funcionar con los 12. Y un líder que está dispuesto a crecer, a invertir
en su conocimiento, en su tiempo con Dios, en la inteligencia, en la sabiduría, porque una es una cosa y otra es otra cosa. La inteligencia y la sabiduría van de la mano, aunque no son lo mismo. Y un líder que está dispuesto a crecer en todas las áreas es un líder que está preparado para enseñar a otros a también crecer en todas las áreas. Yo tuve líderes, o tengo líderes, mejor dicho, que yo los he visto crecer en distintas áreas de su vida, que a mí me llevan y me dicen, diatra Marily, ¿por qué tú te estás quedando atrás? Mira cómo va fulano, mira cómo va fulana, tú puedes crecer igual. Y sí, me dan la mano, y sí, me ayudan, y sí, me aconsejan, me empujan, porque hay veces que hay que empujar y otras veces animar. Sí. Ajá. A veces empujan y a veces animan, pero siempre me llevan a Marily de hace 4 años, cuando me reconcilié con el Señor, no es la misma que ahora. Marily nunca se hubiese imaginado estar grabando un podcast. Eso no estaba en mi mente. Pero fui enseñada a que, mira, puedes crecer también en distintas áreas. Porque mis líderes me enseñaron y mis líderes aprendieron a. Y el ser enseñable y enseñar debe ser una cualidad, siento yo, muy presente, que debe tener los líderes de hoy en día. Y otra cosa muy importante es que, además de permitir ser enseñables, es desaprender. Porque en esta vida, cuando nosotros estamos fuera de Cristo, aprendemos demasiadas cosas que no van conforme a la voluntad del Padre. Y ahí es donde viene la confrontación, ahí es donde chocamos con muchísimas cosas y nos toca desaprender para volver a aprender. Eso es como, por ejemplo, Nachari nos enseña las técnicas y ella nos dice, es que tienen que desaprender esto porque está incorrecto, para que aprendan la forma correcta de hacer las cosas. Tan sencillo como Definitivo. eso. Entonces, lo que no distingue a un líder es su título o posición. Nos estamos adentrando. No sé si la gente está lista. No sé si la gente... Sí, porque ya una cosa es nosotros hablar de, ay, el líder es esto, sí, el líder es aquello, pero es que tenemos que hablar de lo que no es un líder. Y ahí es donde nos toca confrontar a las personas, porque hay muchos que están acostumbrados a una idea errónea de lo que es el liderazgo, y hay que aclararles, esto no es ser líder. Es desaprender. Exactamente. Desaprender. Sí. Y el que nosotros tengamos cargos, ya sea en la iglesia, en nuestros trabajos, que seamos team leader, esto, aquello y lo otro, en nuestra casa, en nuestra familia, el que nosotros seamos ese primero no nos hace más que nadie. Al contrario, seguimos siendo humanos, seguimos fallando, seguimos pecando, seguimos fallando y metiendo la pata en cosas que uno dice, diatre, pero ¿por qué otra vez? Porque nosotros como líderes somos humanos, seguimos fallando, vamos a tener estas conductas o muy probable estos hábitos que no los hemos podido arreglar, que no los hemos podido someter del todo al Espíritu Santo, y esos hábitos incorrectos nos llevan a ser un mal líder, nos lleva a ser un líder que solamente es autoritario, que solamente manda, exige, haz esto, aquello y lo otro, pero no da el ejemplo. No va con su función y con su trabajo a enseñarme a mí a cómo se hace. Un líder que te da un training en un trabajo no es un líder que vaya así, mira, can, así se hacen las cosas. No. Es un líder que te deja hacer las cosas para que tú vayas aprendiendo, te enseña, te corrige, te motiva, te señala, mira, en esto estuviste mal, debes hacerlo así. Exacto. A un líder que te dice, mira, esto se hace así, o hazlo todo tú, resuélvete y juega con la caja registradora así como si fuera la de Barbie. Y uno viene y falla, hace todos los errores y viene y te regaña. Ahí vienen los memos,
todo esto que lo que hace a nosotros como seguidores es simplemente desanimarnos, desmotivarnos, ya no quiero, ya no lo voy a hacer, si son así no me imagino los demás. Y ese líder debe ser la cara, no solamente con su título, con su name tag, sino también con el ejemplo que nos da. Exactamente. De una manera u otra se convierte el representador de lo que se supone que se esté ejerciendo y no le está ejerciendo de la manera correcta, que ahí es donde está el error. Y también podemos hablar de lo que es el ego. El ego y el orgullo, la soberbia, invalidan tu autoridad espiritual. Ay, bueno, para entrar en lo que son otros puntos, porque siempre hablo de la fotografía, pero vamos a hablar porque yo también canto, adoro para el Padre y también danzo. Así que vamos a entrar en lo que es la adoración, lo que es en el altar. Si yo como adoradora me trepo en el altar con un ego, con una altivez que mira, sobrepasa todo, y yo comienzo a adorar, ¿qué realmente yo estoy haciendo? Yo no estoy siendo el ejemplo de lo que es una persona humilde, una adoradora humilde conforme a la voluntad del Padre. Yo lo que yo estoy demostrando es que yo me trepo al altar para presentarle a ustedes lo bonito que yo canto, lo excelente que puedo llegar a hacerlo, porque una cosa son las técnicas y otra cosa es... Claro, una cosa es prepararse y la otra es darle a Dios la porquería, eso es otro tema, eso va a ser otro podcast. Ajá, pero en ese aspecto... yo tengo que demostrar y ser representación de lo que soy yo en el reino. A mí me corresponde adorar, pues yo estoy en el altar para hacerlo en conjunto y en coinonía con las personas que me están rodeando, que son los otros leads y los coristas. Tenemos que ir en armonía, tenemos que ir en coinonía. Yo no estoy ahí para presentar lo que es mi ego, lo que es mi altivez, o demostrarle de que yo soy la que mejor lo hace, mira qué linda estoy, que si mi ropa, que si esto. No, eso no te está demostrando ni está siendo el ejemplo vivo de quién es Dios en tu vida. Tú estás actuando en la carne, punto. Eso es exaltar tu nombre. Exactamente. Y aquí el único exaltado tiene que ser Dios. Definitivo. Se acabó. Definitivo. Si hay algo que puedo abundar con el orgullo, es que Proverbios 16:18 dice que el orgullo antecede la destrucción. Personas orgullosas, si tú eres persona orgullosa, no lo cojas de mí, no te enojes conmigo, lo dice la palabra Proverbios 16:18, el orgullo antecede la destrucción. Si eres una persona orgullosa, ten cuidado. Hay muchas cosas que la Biblia nos alerta y Proverbios es perfecto para alertar acerca de nuestras conductas, de nuestras emociones y todo. Pero el que nosotros seamos personas orgullosas, por más bien que se vea el pedestal que nosotros mismos construimos, nuestro pedestal no está tan fuerte como estar solidificados en la roca que es Cristo. Y el hecho de que nosotros seamos orgullosos nos llevará a la destrucción completa. Y la misma palabra dice que el que se altiva, que el que se exalta será humillado. Sí. Que la gente gana con querer ser más. La Biblia es clara en lo que dice. La Biblia es verdad, es vida, no pasa, es sí, amén, por los siglos de los siglos. El que se exalta va a ser humillado y nuestro orgullo nos va a llevar a la destrucción. Así mismo es, correctamente. Entonces también tenemos que aprender a vivir con coherencia. Un líder, lo que no distingue a un líder es su falta de coherencia. Lo que tú hablas, lo que tú expresas, lo que tú verbalizas, tiene que ir conforme a lo que tú vives y de la manera en que tú actúas. Todo tiene que ir de la mano. Porque tú no puedes decir, yo soy excelente en esto, yo soy aquello y yo hago esto, y realmente cuando miramos quién eres tú, porque dicen que las acciones dicen más que las palabras, nada va conforme a lo que tú estás haciendo. Porque yo puedo decir, tengo un podcast excelente, fine, muchas personas tienen podcast, pero al final y al cabo yo no realizo el trabajo que me corresponde.
mis palabras no están yendo acorde a lo que yo les quiero demostrar a ustedes o lo que otras personas quieren demostrar. Siempre tenemos que tener coherencia y ser correctos ante lo que nosotros estamos declarando y enseñando a los demás, porque volvemos a lo mismo, somos un ejemplo, así que nuestra vida es un testimonio vivo de lo que nosotros hemos vivido y estamos viviendo para llegar a alcanzar quienes vamos a ser. La Biblia dice que su sí sea sí y que tu no sea no. Exactamente. Y también habla que por sus frutos los conoceréis. Yes. La coherencia va bien atada a cómo yo vivo y los frutos que yo expreso, los frutos que yo muestro. Un árbol de China no te va a dar manzana, jamás. Exactamente. Así que tu coherencia te lleve a producir los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo. Así mismo es. Y de tal manera, así como nosotros somos el testimonio vivo para otras personas y tenemos personas bajo nuestro cargo, nosotros no podemos utilizar a esas personas conforme a nuestro beneficio, porque entonces no estamos siendo buenos líderes, no estamos administrando correctamente las personas que Dios nos ha entregado, las bendiciones que Dios nos ha entregado, así que nosotros estamos aprovechándonos de esa situación. Y eso no lo hace un líder. No. Un líder trabaja conforme a las necesidades de su equipo, le entrega y les delega conforme a sus conocimientos, conforme a sus dones y talentos, y los lleva por el camino correcto para que hagan las cosas conforme a la voluntad de Dios. Punto. Claramente. Un líder no explota a sus seguidores. Yo puedo entender que tú tengas un don en esto y que yo voy a necesitar de ti en lo que tú lo hagas, pero yo no podría explotarte, porque tampoco te estoy modelando a Jesús con eso. No, el explotarte, el que te desgaste, que tu familia no sepa de ti, que la gente, tus amistades ya no te conozcan porque no saben dónde tú estás, no sabes cómo te estás portando ahora. El que simplemente te desgaste y que toda mi vida es desgastada por el Señor. Sí y no. Yo no puedo explotar a alguien con la excusa de no, deberías desgastarte los 7 días en la iglesia y los 31 días de ayuno y 40 de oración. No necesariamente. Sí hay mandatos de Dios que nos llevan a la soledad. Sí hay mandatos de Dios que nos llevan a esa intimidad, a que sean 30, 10, 15 días de ayuno. Mira, acabamos de terminar, que usualmente, por lo menos aquí en Puerto Rico, la mayoría de las iglesias lo hacen, 21 días de oración y ayuno en el mes de enero. Y espectacular. Después de los 21 días, ¿qué hiciste? Te acostaste a dormir porque estabas desgastado, te quitaste de la iglesia y no quieres regresar porque estás tan cansado. Ese tipo de conductas es la que no debería suceder, porque no estamos buscando explotar a la gente. Dios nos necesita para trabajar, pero hay una diferencia entre desgastarse y cansarse. Y el cansancio siempre nos va a llevar al reposo eterno con Dios, a ese descanso sublime en su presencia, a como dicen como dice los hebreos, los judíos, a ese sábado de descanso, a ese día de descanso, a ese día de simplemente descansar en su presencia, no hacer nada, deleitarse en Él y nuevamente renovar fuerzas, porque nos queda un largo camino para recorrer. Y de igual manera, en ese ámbito nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos bajo nuestra responsabilidad a esas ovejitas que quizás son baby, como solemos decir en el ámbito espiritual. Hay unos que son más maduros, dependiendo, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si los agotamos, si los llevamos al nivel de que ellos digan, ay, no quiero por esto, por aquello, o porque quizás hasta tú seas el causante del nivel al que ellos están llegando espiritualmente y mentalmente, y se vayan y se aparten de Dios, ahí entra lo que dice la palabra de que hay del que se haya metido con uno de mis ovejas. Tenemos que tener mucho cuidado, porque así nosotros, como actuamos de buena fe y conforme a lo que Dios quiere, también tenemos que tener mucho cuidado con las personas que tenemos bajo nuestro mando, porque es una gran responsabilidad. Ser líder conlleva una gran responsabilidad, y de una manera u otra Dios nos va a pasar factura por todo. Claramente. El hecho de que nosotros seamos irresponsables en nuestro cuidado personal nos va a llevar a ser irresponsables con un cuidado grupal,
con un cuidado a los demás que tenemos a nuestro cargo. Y eso nos lleva a que prácticamente no podemos servir de la mejor manera. No vamos a servir como Cristo sirvió. No vamos a hacer el trabajo que Cristo hizo, por el cual vino aquí al mundo a morir por nosotros, a redimirnos de nuestros pecados y a darnos esta vida eterna. Pues por mi desgaste, por mi irresponsabilidad espiritual mía, yo le transmito esa irresponsabilidad espiritual a los demás. Y entonces pues tenemos un grupito de gente irresponsable, sí, con títulos, con ganas de ser expuestos, enseñando tal vez unos frutos que no son los correctos, pero se ven bonitos. Hay un poquito de todo en la viña del Señor. Sí, y ahí también cae lo de lo que corre por la barba de Aarón, toca las vestiduras. Ay, Dios mío, es que tocamos el tema y rápido me acuerdo de otra situación y es como que, Padre amado, cuán cierto y cuán real. Porque literal, yo soy una joven bien jocosa. Amarili lo sabe, las personas que me rodean lo saben. Yo soy demasiado jocosa, demasiado activa y demasiado, mira a esto, mira a aquello, yo sé que tú puedes, siempre soy así. Pero también están las personas de que, ay, estoy cansada. Ay, no puedo más. Entonces, somos líderes. Si tú le estás demostrando eso a las personas que están alrededor tuyo, las personas van a comenzar a tener esa misma actitud. Entonces, es lo que ella estaba explicando. Se vuelven grupitos y tienen las mismas actitudes, misma forma de hablar, misma forma de comportarse. Y es como que un círculo ahí medio extraño en la cual uno dice, no, hay que cortar y algo Dios tiene que hacer porque el Espíritu Santo, métete. Definitivo. Y a eso se le añade, y eso es hablando de que estoy cansada y que qué sé yo, pero un líder que no ora, un líder que no da ejemplo de ayuno, y después van y se paran en los altares no, que tenemos que ayunar. Sí. Un líder que no lee la Biblia, un líder que no se deja corregir por el Espíritu Santo, por Dios, por sus otros líderes, porque tal vez tú y yo somos líderes, pero tenemos líderes por encima. Exactamente. Que tienen líderes por encima. Y cuando hablamos de que no se deja corregir, la misma palabra lo dice, que el necio aborrece la corrección. Entonces nos convertimos en líderes necios. La palabra es clara en lo que habla, la palabra es clara en lo que dice. Y ser irresponsable también con nuestra vida espiritual, con nuestra vida profesional, con nuestra vida en nuestra casa. Yo que soy esposa, si yo soy muy responsable en mi trabajo, pero ser irresponsable en mi casa, no estoy siendo de ejemplo en mi casa. No estoy siendo ejemplo en mi familia, en la casa de mi mamá, en casa de mis tías, con mis amistades. No estoy siendo ejemplo, soy más que líder aquí. Y espectáculo, brutal, ser líder aquí. Pero que tú sí seas sí, que tú no seas no, y que tú puedas vivir en coherencia. Sí, porque ahí de una manera u otra estamos viviendo una vida conforme a un título que no nos corresponde, conforme a un título que no estamos ejerciendo, simplemente lo tenemos ahí. Yo soy líder, y yo creo que le ocupamos el puesto a personas que realmente anhelan hacerlo. Exactamente. A esas personas que realmente son líderes ejemplares, líderes que hablan, líderes que dirigen, que ayudan, que guían, que aconsejan, a líderes que realmente tienen la pasión y dicen, Dios mío, si tú me dieras la oportunidad, aunque sea uno, si yo tuviera la oportunidad de dirigir a uno, yo sé que yo tengo las capacidades, yo sé que yo lo puedo hacer, pero hay líderes tan aferrados a su posición que literalmente opresionan a esos líderes en formación que realmente tienen tanta sed y tanta hambre y tanta pasión por querer servir para el reino, servir a Cristo, y que literalmente los perdemos. ¿Cuántos líderes no tenemos en el mundo? Seamos sinceros, líderes heridos por otros líderes, líderes con potencial que nunca supimos. Hay una canción de Alex Zurdo, viejísima by the way, y habla del cementerio como el lugar que tiene más potencial, más sueños, más ideas, más negocios, porque por causa de líderes que no supieron hacer su trabajo,
Esos líderes en formación ahora mismo no están, no se encuentran, no sabemos dónde están, no quieren saber de Dios, Dios no existe, Dios no hizo esto, aquello, lo otro, por causa de líderes que no supieron administrar su función. Exactamente. Wow, tocaste ahí, Perdón. profundizaste bien fuerte y es como que tan real, es tan real. Y son cosas que suceden todos los días y honestamente nosotros estamos aquí para llevarles una palabra de bendición, llevarles ejemplo, llevarles testimonio vivo de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros tenemos conocimiento, y es eso lo que nosotros queremos brindarle para que ustedes, así como hay personas que conocen al Padre, que están bien arraigados de Él, que viven conforme a la voluntad del Padre, también hay personas que nos van a estar sintonizando o nos están sintonizando ya, que necesitan una palabra de bendición, que necesitan una palabra que los ayude a volver a reconectar con el Padre, que se sientan, ay Dios mío, se me fue. Identificados. Que se sientan identificados para que de una manera u otra esta palabra va a tocar su corazón, van a reencontrarse con Él. Y quiero que sepas hoy, que entiendas hoy, que no importa lo que haya sucedido en algún momento con cualquier persona, con cualquier situación, Dios te está esperando. Dios está ahí como caballero tocando la puerta y esperando a que tú le abras, esperando para que tú vuelvas a sus pies, para que tú vuelvas a reencontrarte con Él, para que tú vuelvas a sentir su presencia y que te sientas renovado, que vuelvas a tener fuerzas, para que vuelvas a sentir ese amor tan incondicional, tan único e incomparable que Él tiene para ti y para tu vida, que tú eres el cambio en tu familia, en tu círculo familiar de amistades y todas y cada una de las personas que te rodean. Tú eres el cambio, tú eres el testimonio, porque hay cosas que nos ocurren en esta vida que simplemente van a servir de testimonio para alguien más. Así que si tú hoy necesitas una palabra de bendición y esperamos que esta sea la palabra la cual tú estabas buscando, mira, reencuéntrate con el Padre. Búscalo. Ahí donde tú te encuentras, clama, ora, adora y haz lo que tú sabes hacer. Utiliza tus dones y talentos para volver a Él. Así que no importa lo que haya ocurrido en aquel momento. Dios te está llamando y ha puesto estas palabras en nuestros corazones para que nosotros podamos impartírtelo a ti y de una manera u otra, si tú estás fuera del camino del Padre, puedas regresar y sepas que Él te está esperando. Literal, Dios hay mucho te está trabajo que esperando. hacer. Sí, Mucho y trabajo. te necesitamos. Así que, casi para finalizar el tema, para poder entrar en el testimonio de Amarilis, cuando un líder piensa que ya alcanzó su nivel más alto de liderazgo, perdió el sentido de su dirección. Lamentablemente, cuando una persona piensa que ya ha alcanzado ese nivel de que, ya llegué hasta donde Dios quiere que yo llegue, no. Así como la palabra es viva, todos y cada uno de nosotros continuamos aprendiendo, capacitándonos, mejorándonos y direccionándonos cada día. Así que no hay nivel más alto. Nosotros continuamos aprendiendo. Dios tiene algo nuevo para revelarnos todos los días. Así como las bendiciones son nuevas todos los días, de una manera u otra, Dios se encarga de brindarnos herramientas, porque así como Amarilis estaba mencionando ahorita, que yo tengo un grupo de 5 y ella mencionó 12 y yo, santo Padre, aleluya. Yo necesito las herramientas para poder ayudarlos a cada uno de ellos, para capacitarlos a cada uno de ellos. Así que de igual manera Dios va a hacerlo contigo, lo va a hacer con ella, lo va a hacer con Itzel y con cada una de las personas, porque todos tenemos algo nuevo que aprender. Un escalón más. Cada vez que subimos un escalón más conforme a la voluntad del Padre, es algo más para aprender, es algo nuevo para capacitarnos. Y si nos toca más adelante desaprender para volver a aprender, como ya lo habíamos mencionado, lo hacemos. Sencillo, porque es que cada nivel es diferente. Cada nivel es diferente. Y esto no se trata de competencia. No es Sí. que yo necesito ser mejor que fulano de tal. Nada que ver. Esto no se trata de competencia. Sí. La gente a la que yo le llego, María no le va a llegar. Para empezar, María y yo no trabajamos en lo mismo y yo fotos no sé tirar. Pero la gente a que María le puede llegar, yo no le voy a llegar.
no se trata de competencia, de competir, de quién tiene más, de quién tiene menos, de a quién se le ve, nada que ver. Sino solamente se trata de simplemente hacer lo que Dios te mandó a hacer. De simplemente elevarte al estándar que Dios ha puesto en ti, a esa expectativa que Dios tiene de ti, a esa confianza que llevó a Dios a darte esa asignación porque sabía que tú podías. Y tú comparándote con otras personas, buscando competencia, esto, aquello y lo otro, nos desenfocamos de la dirección, nos desenfocamos de la visión y comenzamos a usar nuestra vista. Vista y visión no es lo mismo, que se parecen. La vista es todo lo que yo puedo ver con mis ojos naturales y la visión es todo lo que Dios me permite ver con mis ojos espirituales. Así que en el momento que yo comienzo a tener competencia, que me lleva a querer ser más, yo perdí mi sentido de dirección, perdí completamente mi visión y ahora comienzo a mirar. Ahora comienzo a ver las cosas por mi vista, por lo que este hace, pues déjame hacerlo mejor. El título que tú tienes yo le voy a poner otro más cool. Nada que ver. Exactamente. Solamente Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de poder en poder. Dios nos quiere llevar de más en más, pero es para ti. No para que te compares con nadie, porque la comparación o nos lleva al desánimo y simplemente abandonamos las cosas, o a la competencia y queremos siempre estar haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Exacto. Y nada que ver. La competencia nos desenfoca, pero tenemos que estar bien fijando nuestros ojos, puestos los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. En Él, solamente en Él, que en Él tenemos nuestra salvación, que en Él está nuestra asignación y está nuestro propósito. Amén. Así mismo es. No te pongas así, que me asusta. No, es que, wow, cada vez que hablamos sobre algo y abundamos en el tema, es como que de una manera u otra estamos abriendo a un nuevo nivel. Y es como que yo no veía esto de esta manera, pero ella tiene el privilegio y la oportunidad de verlo de esa manera. Y de una manera u otra, así como ella está verbalizando, yo también estoy aprendiendo de lo que ella está diciendo. Claramente. Y eso es lo que nosotros buscamos. Así que, wow. Pues en este punto, culminando lo que es el liderazgo, primero que nada le damos gracias a Dios por los dones y talentos que nos ha entregado, porque así como nosotros somos capaces de desarrollarlos, de capacitarnos, de entender el por qué Dios nos los entregó, y ha sido una trayectoria extremadamente larga, no ha sido fácil ni sencilla, hemos tenido que ser valientes, hemos tenido que ser fuertes, hemos tenido que ser decididos, porque honestamente hay que tomar la decisión de seguir el camino, de hacer lo que corresponde. Y me alegra mucho que un día como hoy, quizás hace 4 años atrás empezamos todo con que era fotografía y ya hoy nos encontramos aquí en un podcast, pero qué bonito seguir el camino del Padre, hacer su voluntad y recibir las hermosas bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero ahora entrando en temas importantes. Qué difícil, no, este era el tema importante, tranquila. Queremos escuchar un poquito de lo que es tu testimonio, de quién es Amarilis, de cuál es su liderazgo, cuál es su área en la cual se maneja dentro del reino. Mira, Dios mío, ok, vamos a aclarar esto. Esta es la primera vez que lo hago público. Yo había compartido mi testimonio así a la mesa con 2 o 3 pares. Nunca cogí un micrófono para hablar, nunca cogí un micrófono para decir nada. Pero si este era el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Amén. Amén. Recuerda que somos mujeres con propósito. No, definitivo. Pues mira, Amarilis es una niña que se crió en el Evangelio toda su vida. Yo era la hija de los líderes de niños, así que Amarilis estaba metida en todas. Amarilis cantaba, hacía la pantomima, hacía los dramas, Amarilis hacía oratoria, Amarilis compitió, Amarilis hizo de todo en la iglesia, aunque nunca tuve un encuentro real. O sea, que hay gente que tiene encuentros reales con Dios desde la niñez. Yo nunca lo tuve.
Y esa fue mi experiencia de vida. Y no es hasta el 2008, en donde mis papás se divorcian por una infidelidad que yo encontré. Y eso me llevó a la culpa, eso me llevó a la victimización, eso me llevó al rencor, a la amargura, al odio. Yo odiaba a mi papá, yo no podía estar con él. Y sí, tenemos una relación, pero para aquel tiempo pues me era bien imposible. Y Amarilis, con lo poquito que conocía de Dios, que cómo es posible que Dios permita que a personas de la iglesia le pasen estas cosas. Y yo que sirvo, y yo que cantaba en la iglesia, y yo que hacía esto, aquello y lo otro en la iglesia, y mis papás están divorciándose, ya yo no vivo con mi papá, yo era la luz de los ojos de mi papá, of course. Y era tan difícil encontrar esto, y nunca me refugié en el lugar correcto. Hay gente que vuelve y regresa a los brazos del Padre y te abraza y qué sé yo. Yo no lo encontré, yo no lo busqué. Me enfoqué mucho en los noviecitos. Uno entra a intermedia y todo cambia en intermedia. Así que me enfocaba mucho en los noviecitos, me enfocaba mucho en lo que el muchacho me podía dar. Y hasta el punto en que llegué a probar muchísimas cosas en el ámbito sexual. Llegué a probar muchísimo en el alcohol. Y aún así iba a la iglesia, aún así servía, aún así tenía líderes que me decían: Amarilis, lo estás haciendo mal, vente, vamos a hablar. Amarilis, las cosas no se hacen así. Amarilis, no te vayas por ese lado. Amarilis, ten cuidado con el camino. Amarilis, ten cuidado con esto. Siempre tuve líderes que me cuidaron o que intentaron cuidarme, aunque yo no me dejaba. Y tal vez en ese momento no lo veía. Amarilis del 2026 lo puede tener un panorama más claro y decir contra lo mucho que me querían cuidar. Ese cuidado paternal, ese cuidado pastoral que me querían dar. Y poco a poco, aún envuelta en todo esto, los deseos de la carne, como ustedes lo quieran poner, aún envuelta en el pecado, Dios siempre mostró su gracia y su misericordia para mí. Yo no puedo decir que no hubo un día en donde Dios no me dejó sola, aún yo haciendo las cosas que estaban mal. No hubo ni un solo día. Y aún así en la iglesia me decían: mira, Amarilis, ven, vamos a hablar, ten cuidado, pero sigue sirviendo porque te necesitamos. Habían líderes que conocían y veían mi potencial, aunque yo no lo veía, aunque yo estaba haciendo y deshaciendo, pero había líderes que sabían lo que Dios había puesto en mí y me decían: no, vente, ayuda, no, vente, aquello. Y si me tenían que sentar, te sientas porque Dios me reveló esto. Ven acá, te tengo que dejar sentada por esta cantidad de días porque Dios me habló y me dijo esto, aquello y lo otro. Tú estás haciendo esto. Y siempre estaba en este constante rendir cuentas, aunque lo seguía repitiendo, pero aprendí a rendir cuentas en ese tiempo. No es hasta pandemia, que yo creo que pandemia hizo un shift mundial, no solamente con encerrarnos, sino que mentalmente nos hizo un shift. Y mi primer encuentro que transformó mi vida fue en mi cuarto. En septiembre recuerdo haber estado escuchando una canción, teniendo este ataque de ansiedad y pánico porque ya llevamos yo no sé cuánto encejados. Ya no podía salir, yo no podía estar con mis amigos, yo no podía beber, yo no podía hacer aquello. Todo esto me llevó a escuchar una canción, recuerdo que era de New Wine, y decía: me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que estoy ahora. Y recuerdo haberme visto predicando, dando clases de danza, que nada que ver para ese tiempo. Y era como Dios hablándome y diciéndome: hay cosas que yo te estoy mostrando, hay cosas que tú sabes que tú vas a hacer, pero necesito que choques conmigo, que choques con la cruz de una vez y por todas. Y yo te puedo decir que sí, tenía experiencias con el Espíritu Santo, sí, lo sentía, sí, lloraba, sí, caía en descanso, esto, aquello y lo otro. Y no sé si te pasaba, pero se acababa el culto el domingo, tacho, yo no peco más nada. Yo no pego más nada, yo no voy a hacer más nada, de aquí en adelante estoy con Dios. Entonces te llegaba el mensaje y tú empezabas, déjame, para el viernes,
Porque de lunes para viernes yo puedo hacer 2 o 3 cosas que me hacen sentir mal y el viernes estoy pecando lo suficiente para hacerlo. Y no fue hasta ese año 2020 en donde yo choqué con Cristo, con la cruz, en mi cuarto, sin que nadie me pusiera mano, sin tener una predicación, sin tener una iglesia abierta, porque la iglesia abrió 2 meses después, no sé. Y ahí yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es el tiempo. Ya yo sentía que el llamado de Dios era así, y era ahora, y era nunca. Y recuerdo haber tenido un sueño en donde vi esta figura en fuego que me decía, te estoy llamando y te estoy llamando ahora. Y ahí, tú sabes que Cristo es bien chistoso, tú lo sabes. Eso fue de un sábado para domingo ese sueño. Y el domingo la pastora estaba predicando de la zarza ardiente que llamó a Moisés. Chula ella. Sí. Yo creo que sí, me quedaban dudas de que Dios me estaba llamando. Literal. Se eliminaron ese día. Y de ahí poco a poco comencé a capacitarme, entré ¿puedo dar el nombre? Claro. Ok, entré a Ayuda Dance Academy primero, a coger clases de danza y me di cuenta que esto era lo que yo quería, que quería profundizar más en su palabra. Comencé a tener hambre y sed más de su presencia. Comienzo entonces como empleada en Ayuda Dance Store como tal. Y me abrí de todos los nombres que pudiera decir de personas que me ayudaron y que me guiaron. El nombre de Nachali debe estar entre todos porque ha sido una persona que la he visto, como comentaba, crecer en múltiples áreas y en todas las áreas de ella me enseña y yo voy. Y yo crezco en esto, y yo crezco en aquello, y yo busco lo otro. Y la Amarilis del 2020 se crea en esta Amarilis del 2026. Y ahora mismo, de las cosas que nunca me hubiese imaginado, yo nunca hubiese imaginado pasar por todo lo que pasé para ayudar a jóvenes que lidian con el suicidio, que lidian con el alcohol, con las drogas, con el sexo, que lidian con la depresión, con la tristeza, ver jóvenes que se me tiran encima a llorar y yo, ¿qué te pasa? A mí sí me pasó esto, aquello y lo otro. ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú lo hiciste? Y vuelvo y bendito el proceso que me llevó a donde estoy hoy, en donde puedo entender que todo lo que pasé, que muchas cosas fueron mis decisiones, muchas cosas fueron mis consecuencias de las decisiones que tomé erróneamente, sabiendo que estaba haciendo las cosas mal. Pero Dios siempre se encargó a que todo lo que yo atravesara, yo lo pudiera acumular en un archivo de conocimiento y que lo pueda impartir a otra generación. Ahora mismo soy la maestra de los juveniles de aquí de Ayuda Dance Academy. Tengo 9 niñas y jóvenes a mi cargo y mensajitos como, Missy, ¿qué significa cuando Dios te habla? Missy, ¿por qué siento este deseo de hacer esto? Missy, ¿por qué? Recuerdo una vez tener una llamada de una estudiante y me dijo, Missy, hay una amiga mía que se quiere matar. Y yo, no sé cómo hacerlo. Y era como un flashback de todas las cosas que yo pude haber imaginado, porque ¿quién no pensó en algún momento darle fin a su vida y decir, mira, ya Dios no tiene nada conmigo, con tanto odio, con tanto rencor, con tanto rechazo y desprecio? Y Dios me llevó atrás y me llevó a recordar, y para terminar esto, escuché la prédica de un predicador, of course, de Estados Unidos, se llama Charles Metcalf, y él dio 3 puntos de cosas que podemos hacer con nuestros pasados. Y yo quiero que esto sea lo que te lleve en el día de hoy. Número 1, recordar. Mirar atrás y recordar. Recordar de dónde Dios te sacó, lo que atravesaste, lo que te dolió, lo que sufriste, lo que tuviste que dejar o lo que tuviste que cargar sin querer. Todo eso, recordarlo. Lo segundo, redimirlo. Que esto malo que pasó, Dios lo convirtió en bien. Que esto malo que me sucedió,
divorcio de mis padres, yo puedo traerlo a bien a que no, el fin, las decisiones de nuestros padres son de nuestros padres, no son mías. Y poder ayudar a otras jóvenes a. Y tercero, representar. En la historia, en la Biblia hay una historia en donde Jesús sana al paralítico y le dice, toma tu camilla y vete. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo mirara le dijera, oye, ¿y esa camilla? ¿Tú no eras el paralítico que estabas en la...? Wow. Y que tú puedas cogerla y decir, sí, era el paralítico, ya camino. Y que yo pueda representar con mi testimonio que Dios me sacó de la culpa, de que Dios me sacó del sexo, del alcohol, que Dios me sacó de una venda cegada de la religiosidad, que tengo que hacer. Y ahora solamente puedo ser. Aún haciendo, puedo ser. Puedo ser hija, puedo ser amada, puedo ser escogida, puedo ser llamada, puedo ser ungida. Y yo creo que dentro de todo lo que Dios nos lleva, bendito el proceso, que nos lleva a la visión de lo que hoy podemos ver, de lo que hoy podemos abrazar. Y así que hasta aquí Dios me ha llevado, hasta aquí Dios nos ha traído. Yo sé que vienen cosas buenas, pero definitivamente Amarilis del 2026 agradece a todos los líderes que yo tuve en mi caminar, que me llevaron, que me dijeron, esto no se hace, y que me modelaron. Porque sin ellos yo no pudiese ser líder que modela a otros. Así que yo creo que hasta ahí. Muchas gracias, Amarilis, por tu testimonio. Gracias. Que sé que será de gran bendición para las tantas personas que nos estarán observando. Amén. Y testimonios que impactan, testimonios que cambian, amén, que restauran y que son de gran bendición para otras personas. Claramente. Nuevamente, gracias. Gracias a Para ti. mí ha sido más que un privilegio tenerte aquí este ¿Quién hermoso diría día? que la María que entró por la academia iba a estar grabando con otra muchacha que entró a la academia? Sí. Nunca. Dios se encarga de unir. Definitivo. Sí, unir propósitos. Así que nada, muchas gracias por sintonizarnos. Esperamos que sea de gran bendición. Nuevamente, gracias a Amarilis por acompañarnos en este hermoso día. Gracias, Nixel. Bendiciones. Hasta la próxima.